¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué requerimientos son los necesarios para pasar una entrevista de trabajo? ¿Qué preguntas son aquellas que el entrevistador tiene en mente para hacerte, con las que va a testear si de verdad eres válido para el puesto? Personalmente, cuando yo tenía una entrevista de trabajo, lo único que tenía en mente era esa entrevista de trabajo. Tanto que de hecho, días antes de tenerla, lo único que hacía era procrastinar, porque no solamente tenía la entrevista de trabajo y cualquier otra actividad me iba a distraer de prepararme esa entrevista aunque no estuviera haciendo nada. Y todo eso cambió cuando descubrí 7 formas en las que poder abordar una entrevista que me llevarían a tenerlas todas a mi favor. Antes de grabar este vídeo yo estaba un poco encontrado, porque al fin y al cabo soy una persona que es emprendedora, que quiere dejar el trabajo de 9 a 5 para pasar al siguiente paso. Pero luego me puse a pensar y dije, Juan, si el fin último de todo esto es poder ayudar a toda tu comunidad. Y dije, bueno, entonces que den por c***. Y si por algo me he caracterizado durante estos años es por tener un trabajo y no solamente uno, sino 4, y por abordar la entrevista de una forma exitosa y que me lleva a conseguir el trabajo en todos los sitios en los que he tenido entrevistas. Así que hoy en concreto te quiero enseñar 7 consejos totalmente accionables para poder abordar la entrevista de una forma exitosa. Una de las cosas más importantes, que es lo que va a dar el acceso a esa entrevista de trabajo, es importante que tengáis un currículum en condiciones. De por sí os voy a compartir la plantilla que yo uso de Canva, de mi currículum, para que la uséis a vuestro parecer. Bueno, por aquí tenéis mi currículum, aquí tengo la experiencia laboral y tengo transcurso académico, o sea, básicamente donde he estudiado por secciones. Me gusta hacerlo simple, o sea, que siempre sea una cara, que no sean 2 caras, porque eso lo hace bastante lioso y no bastante visualmente atractivo, así que para hacerlo visualmente atractivo, el patrón de color me parece importante también, o sea, colores sobrios, tonos sobrios, este azul oscurito así mate, queda increíble, y con este gris, así que ese fue el color que yo elegí, aunque hay muchas otras plantillas, creo. Como podéis ver aquí en Canva hay muchísimas plantillas que podéis usar, así que escogéis cualquiera y vaya, seguro que va a quedar bien. Y bueno, algunos tips acerca de la experiencia laboral, pues es importante que la ordenéis de la más reciente a la más antigua, porque la más reciente es la que va a determinar de alguna forma el conocimiento que habéis adquirido, vuestro expertise máximo, y es lo que más visual tenéis que hacer, o sea, lo que primero tienen que ver. Y lo mismo con vuestro estudio, o sea, poned del más reciente al más antiguo. No pongáis información redundante, sino que cada vez que tengáis una entrevista de trabajo para el puesto de trabajo en sí, sobre todo un puesto de trabajo que os importe, que de verdad queréis tener, es muy importante que pongáis información relevante que atañe al trabajo en concreto. Así que no pongáis información que no le importa o que no va a contribuir a vuestro expertise dentro del puesto de trabajo, y sobre todo que sean hard skills. No pongáis tengo un buen perfil analítico, no sé qué, o sea, ponéis como una experiencia concreta ha contribuido a vuestro perfil, o sea, pero no más que eso. Algo cortito sobre vosotros mismos, idioma y vuestros detalles de contacto, que evidentemente pues no van a salir en el vídeo. Prepárate las preguntas. Es súper importante que vayas preparado a la entrevista. Esto parece una tontería y muchos lo obviamos. Tienes que prepararte las preguntas que son las típicas, y por si no sabes cuáles son, las dejo en la descripción, donde tengo una lista de todas las preguntas que son las más comunes que se suelen hacer, y literalmente fue las que me preparé para mis primeras entrevistas de trabajo. Y adivina qué, justo en esa entrevista me preguntaron, si no el 50%, al menos el 30 o el 40% de las preguntas que están ahí. O sea que los de recursos humanos de cualquier empresa no van a inventar la bombilla. Se van a ChatGPT, se van a Google y sacan algunas de las preguntas que son las más comunes que se suelen preguntar. Así que 100% te tienes que preparar estas preguntas y tienes que saber de qué rollo va la empresa. O sea, cuál es la filosofía, los valores, la cultura de la empresa. Todo esto es de muchísima utilidad, es algo muy sencillo, pero es por supuesto la parte dura, que es que tienes que hincar codos y literalmente estudiar cómo construir confianza para una entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo todos estamos nerviosos, y quien te diga que no, miente. Así que una de las cosas más importantes cuando estás en una entrevista de trabajo es llegar y presentarte como una persona con confianza, una persona a la que no le tiembla las manos por mucho que estés nervioso en lo más adentro de tu ser. 2 cosas muy fáciles que yo hago y que tú puedes hacer para mejorar tu confianza, sobre todo durante la semana o el día antes de la entrevista. Estar en calma, o sea, salir de paseo, estar con mi amigo, irme a una terracita, tomar un café, incluso meditar si te apetece, aunque yo no lo hago. Cualquier cosa que entre en tu esquema de estar tranquilo y de estar en calma, por favor, hazlo. Si has hecho el trabajo anterior de prepararte en condiciones durante los días anteriores, porque es necesario que el día de antes de la entrevista, uno de los días en los que estás más estresado, que hagas cosas que aglutinen ese estrés. Y por supuesto, evitar redes sociales a toda costa.
No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muchísimo que las redes sociales me adormecen, o sea, llevan mi psique a un estado en el que no vivo en el presente. Y durante la entrevista lo más importante es que estés justo viviendo en el presente, que tienes que escuchar cada pregunta, la tienes que interpretar y al milisegundo darle una respuesta que sea contundente, que sea válida y que tenga confianza en esa respuesta. Pero si igual y estás muy nervioso, una cosa loca, una cosa que no puedes controlar, a mí lo que me ayuda muchísimo a mejorar mi confianza y lo que me ayudó a conseguir un puesto de trabajo en prácticas en un private equity, que es como una empresa, un fondo de inversión privado que actuaba como broker entre inversores y fondos de inversión. No es por agrandarme, solamente quiero mostrar los hechos para que veáis la importancia y la relevancia de usar esto el día en sí de la entrevista, que fue literalmente una hora antes de la entrevista o media hora antes de la entrevista. Estaba literalmente por el pasillo gritándome cosas positivas, gritándome cosas que me dieran un boost de confianza en el momento que lo necesitaba, en el momento de la entrevista en sí. Era una cosa tal que así. Vamos, Juan, que eres un puto crack. Coño, que has nacido para esto. Que son personas y ya está, Juan. Que eres un putísimo crack. Es que tu confianza rebosa. De verdad, todos los días te levantas con una sonrisa, eres disciplinado, haces todo lo que tienes que hacer. Sí, estaba paseando por el pasillo de un lado a otro, solamente gritando cosas que tenían sentido para mí y que, por supuesto, me iban a incrementar muchísimo la confianza en el momento y que me iban a llevar a racionalizar la situación, porque una entrevista, al fin y al cabo, es una entrevista, no es el fin del mundo. Detox de café. Y esto, la verdad, que es una técnica que no he usado solamente en entrevistas, sino en situaciones que requerían que yo viviera más el presente, porque al fin y al cabo, una entrevista de trabajo requiere que tú vivas el presente. Como he dicho, recibir un estímulo, un input, procesarlo rápido y dar algo de vuelta que tenga sentido y que sea lo que ellos quieren escuchar. Y cuando estás más consciente y cuando sabes perfectamente lo que tienes que decir es cuando más presente estás, cuando eres capaz de escuchar, interpretar y dar en retorno lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. O sea, necesitas venderte al máximo y para eso tienes que escuchar al máximo. Muchos de nosotros bebemos café, si no a diario, casi a diario. Nuestro cuerpo está acostumbrado a ese estímulo diario. La semana de antes de la entrevista, lo que hago es radicalmente, o en cualquier otra situación que requiera que yo viva el presente, por ejemplo, si tengo que dar una presentación importante, si tengo que preguntar por una subida del salario, hago el detox de café y justo en el momento en el que tengo esa presentación, esa entrevista de trabajo, voy a preguntar esa subida de salario, me tomo un shot de espresso, de café solo, no es la cocaína, no es una droga fuerte, pero al fin y al cabo me ayuda mucho más a vivir el presente, a estar estimulado, a recibir un estímulo, procesarlo más rápido y darlo de vuelta. O sea, quítate de café la semana de antes y el día de la entrevista tómate un espresso. Te va a ayudar muchísimo. Tu semana más productiva. En mi canal, personalmente, doy muchísimos consejos acerca de cómo mejorar la productividad, cómo volverte una persona más productiva. El método Pomodoro, el dejar el móvil en modo avión hasta las 10 de la mañana, etc, etc. Hay muchas formas de ser productivo, pero lo que te recomiendo es que en esa semana en concreto, en la que tienes la entrevista, seas tu versión más productiva de ti mismo. ¿Por qué? De nuevo, para cambiar tu psique, para que tu mente te autoperciba, especialmente durante esa semana, que lo ideal sería durante todo el año y durante todos los días del año, pero en esa semana en concreto te tienes que hacer tu versión más productiva para hackear tu psique y para autopercibirte como una persona que de verdad es lo que quieres vender durante el día de la entrevista de trabajo. Evidentemente no es lo mismo decir esto Bueno, señor Montiel, ¿por qué cree usted que es un buen candidato para esta empresa? Sí, soy positivo, entusiasta, trabajador y la verdad que me encantaría seguir aprendiendo los quehaceres de la empresa. que decir esto. Bueno, señor Montiel, ¿por qué cree usted que es un buen candidato para esta empresa? Lo que puedo decirte de seguro es que soy una persona muy entusiasta, me encanta trabajar duro, me encanta contribuir, sentir que estoy contribuyendo a un proyecto que es más grande que yo mismo y, por supuesto, pues me encantaría descubrir no solamente lo que hace la empresa con respecto a este aspecto, sino también descubrir esta otra parte que la verdad me interesa muchísimo. En el segundo se me ve muchísimo más convencido, ¿verdad? Efectivamente, tu lenguaje corporal va a demostrar si sí o si no es congruente con lo que sale de aquí, de tu boca. Así que intenta hacerlo lo más congruente posible, demostrándotelo a ti mismo. Efecto Pigmalión de toda la vida. Sexto, y este es un clásico, no vengo a
descubrir la bombilla ni a inventar la máquina de escribir, la imprenta. Mira el perfil de personas que han trabajado en ese mismo puesto de trabajo en la empresa. Analízalo, ves qué recorrido tienen, cuál es su experiencia, cuál es su pasado, qué tipo de personas son. Haz una investigación a fondo, sea un detective de esas personas para conocer en profundidad qué tipo de persona o tipo de perfil son el que requieren en la empresa. Y si de paso, esto no te lo dicen mucho, pero si contactas a una de esas personas para que te cuenten un poco en lo que trabajan, eso se difunde dentro de la empresa y eso aumenta tu perfil, te hace que te perciban como una persona que de verdad está interesada, que de verdad quiere ese puesto de trabajo, te da un plus. Y si te reúnes con ellos personalmente, eso ya es una locura. Séptimo, traer una botella de ron e invitar a todo el mundo a chupito. Hoy voy a beber. Que no. Aunque yo no lo practico porque de verdad lo que ya he mencionado hasta ahora es el 20% que hace el 80% de tu éxito en esa entrevista de trabajo. Puedes grabarte para prepararte la entrevista, es decir, pasar por cada una de esas preguntas que te dejo en la descripción, preparar la respuesta a la perfección y grabarte respondiendo ese tipo de cosas. Para cada vez y con cada grabación y en base a las revisiones que vas haciendo, pues te veas mejor y te veas más congruente. Pero si haces lo que te he dicho hasta aquí, evidentemente no te va a ser necesario grabarte porque va a ir con la confianza necesaria y porque te has preparado la entrevista. Bueno chicos, aquí se queda el vídeo. Estoy aquí en la habitación del Hotel W Barcelona. Mirad qué vista, eso es una pasada. No estoy porque la haya reservado yo, es de empresa. Aquí está la pista. Lo sé, una auténtica locura. Y nada, se acaba el vídeo aquí, literal. Pero no sin antes decir que el 14 de junio, sábado, tengo un meeting por Discord con todos vosotros donde voy a hablar de cualquier tema de cualquier vídeo, solamente para poder charlar, incluso de si queréis que hable de estos consejos en concreto contigo, pues evidentemente la oportunidad está aquí justo. Como siempre amigos, se avanza sin prisa pero sin pausa y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.